Tú nunca serás suficiente para mi hijo, gritó Carmen, mi suegra, mientras lanzaba una mirada llena de desprecio hacia mí. Estábamos en la cocina de mi casa, pero en ese momento no se sentía como mi hogar. Carmen había invadido cada rincón desde el momento en que supo que estaba embarazada. Y aunque traté de mantener la calma, aquel día sus palabras se clavaron como un puñal en mi corazón. Desde que me casé con Alejandro, su madre se había convertido en una sombra constante en nuestra relación. Al principio pensé que se trataba de una preocupación maternal normal. Es la única familia que le queda, me decía él cuando yo insinuaba que ella estaba cruzando límites. Pero con el tiempo, su interferencia se transformó en una serie de ataques calculados para socavar nuestra relación. La situación empeoró cuando anuncié mi embarazo. Carmen no se alegró como esperábamos. En lugar de felicitarme, su rostro se torció en una mueca de desaprobación. Espero que sepas que traer un hijo al mundo no es un juego, dijo con frialdad. A partir de ese momento, empezó a criticar cada decisión que tomábamos respecto al bebé. Desde la elección del nombre hasta la decoración de la habitación, nada le parecía bien. Esa mañana, después de la última discusión, me encerré en el baño para llorar. Mi embarazo ya estaba avanzado y las emociones se acumulaban como una tormenta en mi interior. No podía entender cómo alguien podía ser tan cruel en un momento tan importante. Alejandro trataba de mediar, pero parecía temer enfrentarse a su madre directamente. Ese día, mientras me miraba al espejo, decidí que tenía que encontrar una manera de protegerme, por mí y por mi bebé. Fue entonces cuando descubrí algo que lo cambió todo. Mientras limpiaba el desorden que Carmen había dejado en la sala, encontré un sobre que parecía haber olvidado. Al abrirlo vi un papel que me dejó helada. Era un registro de una clínica privada con una cita para cambiar la fecha de mi parto. No podía creerlo. Carmen había utilizado su influencia para convencer a mi médico de inducir el parto en una fecha en la que sabía que Alejandro estaría fuera de la ciudad por trabajo. Nadie estará ahí para ti, había dicho en una de nuestras discusiones recientes, y ahora entendía a qué se refería. Mi corazón latía con fuerza. No solo había manipulado a mi médico, sino que estaba dispuesta a dejarme sola en el momento más vulnerable de mi vida. Pero en lugar de confrontarla de inmediato, decidí que era el momento de jugar su propio juego. Si Carmen quería guerra, la tendría. Comencé a planear en silencio. Sabía que no podía contarle a Alejandro todavía. Necesitaba pruebas para que él pudiera ver la verdadera cara de su madre. Así que empecé a registrar cada conversación, cada comentario hiriente, cada acción sospechosa. Cada vez que Carmen me visitaba, me aseguraba de tener mi teléfono grabando discretamente. Y lo que capturé fue más perturbador de lo que imaginaba. En una conversación telefónica, la escuché decirle a su amiga: «Ella no es lo suficientemente fuerte para ser madre. Este bebé estaría mejor si lo criara yo». Mi sangre hervía al escuchar esas palabras, pero me mordí la lengua y seguí actuando como si no supiera nada. Era esencial que no sospechara de mis intenciones. Los días pasaron, y mientras Carmen seguía jugando sucio, yo iba armando mi estrategia. Sabía que la clave para desenmascararla estaba en exponer sus mentiras frente a Alejandro y, si fuera necesario, frente a todos los que ella manipulaba. Pero para hacerlo tendría que esperar el momento adecuado. Finalmente llegó el día de la cita programada por Carmen. Me presenté en la clínica fingiendo no saber nada. Mi plan estaba en marcha y no podía permitirme fallar. Entré a la clínica con una mezcla de ansiedad y determinación. Alejandro estaba fuera de la ciudad en una reunión importante, tal como Carmen había planeado. Aún no le había contado nada de lo que sabía. Quería que las piezas del rompecabezas se unieran en el momento perfecto. Mientras tanto, tenía que mantener la calma y seguir el juego de Carmen. En la recepción me pidieron que confirmara mis datos. «¿Seguro que este es el día indicado?», pregunté, fingiendo confusión. La recepcionista revisó su computadora y asintió. «Sí, su inducción está programada para hoy. El doctor Pérez ya la está esperando». Respiré hondo y asentí. Sabía que el doctor Pérez había sido manipulado por Carmen, pero también sabía que él no estaba al tanto de sus verdaderas intenciones. Lo que ella no sabía era que yo había preparado un plan para desenmascararla frente a él y todo el personal de la clínica. Antes de entrar a la consulta, llamé a mi mejor amiga, Valeria, quien había estado conmigo desde el principio de esta pesadilla. Valeria era una mujer fuerte, directa y siempre sabía cómo actuar bajo presión. «Estoy aquí afuera», me dijo. «Si necesitas algo, solo dame la señal». Con Valeria de mi lado, sentí que podía enfrentar lo que viniera. Cuando entré al consultorio, el doctor Pérez me recibió con una sonrisa profesional, pero algo en su expresión
revelaba cierta incomodidad. Bueno, señora González, hoy comenzaremos con la inducción, tal como acordamos. ¿Acordamos?, pregunté con una sonrisa forzada. No recuerdo haber confirmado esta fecha. ¿Podría explicarme cómo se tomó esta decisión? El doctor parecía confundido. Revisó mis registros y dijo: su suegra mencionó que usted prefería adelantar el parto debido a que algunas preocupaciones personales. Ella insistió en que era lo mejor para usted y el bebé. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la compostura. ¿Mi suegra?, repetí. Doctor, ¿puede explicarme cómo es posible que una tercera persona tome decisiones médicas en mi nombre sin mi consentimiento? El doctor abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, saqué mi teléfono y reproduje uno de los audios que había grabado. En él, Carmen decía claramente: este bebé debe nacer cuando yo lo diga. Si la doctora González no lo entiende, encontraré a alguien más que lo haga. El rostro del doctor cambió drásticamente al escuchar las palabras de Carmen. Esto es muy serio, dijo finalmente. Debemos detener este procedimiento de inmediato. Esto no debería haber ocurrido. Gracias, Rara, respondí con firmeza. Pero aún no he terminado. Quiero que esté presente cuando hable con su asistente y con la administración de la clínica. Esto no puede quedar así. El doctor asintió, claramente abrumado por la situación. Me acompañó hasta la oficina de administración, donde exigí hablar con el director médico. Mientras esperábamos, Valeria entró al edificio y se unió a mí. Su presencia me dio una fuerza adicional. No dejaré que esta mujer controle mi vida ni la de mi bebé, le susurré mientras esperábamos. Valeria apretó mi mano en señal de apoyo. Minutos después, el director médico llegó y nos recibió en su oficina. Expuse todo: las manipulaciones de Carmen, las pruebas que había recopilado y las irregularidades en el proceso médico. Al principio parecía escéptico, pero cuando reproduje más audios y le mostré mensajes de texto, su expresión se tornó seria. Esto es inaceptable, dijo finalmente. Garantizo que la fecha de su parto será reprogramada según sus necesidades y no las de nadie más. Además, investigaremos la conducta del personal involucrado. Agradecí su apoyo, pero sabía que mi batalla no terminaba allí. Carmen aún no sabía que su plan había fracasado, y yo tenía que asegurarme de que enfrentara las consecuencias. Salí de la clínica con una sensación de alivio mezclada con anticipación. Valeria y yo nos dirigimos a mi casa para planificar los próximos pasos. ¿Estás segura de que quieres confrontarla ahora?, me preguntó. Sí, respondí. Ya no tengo miedo de ella. Es hora de que Alejandro vea quién es realmente su madre. Esa noche, cuando Alejandro regresó de su viaje, lo recibí con una mezcla de amor y determinación. Me aseguré de que estuviera cómodo antes de abordar el tema. Necesito hablar contigo sobre algo importante, le dije mientras cenábamos. Él levantó la mirada, claramente preocupado por mi tono. ¿Qué sucede? Le conté todo, desde los comentarios hirientes de Carmen hasta el plan para cambiar la fecha de mi parto. Le mostré las pruebas que había recopilado y le expliqué cómo había enfrentado la situación en la clínica. Alejandro estaba visiblemente conmocionado. No puedo creer que mi madre haya llegado tan lejos, murmuró llevándose las manos a la cabeza. Yo tampoco quería creerlo, respondí con lágrimas en los ojos. Pero esto no se trata solo de mí. Se trata de nuestro bebé, de nuestra familia. No podemos permitir que ella siga controlando nuestras vidas. Hubo un largo silencio antes de que Alejandro finalmente asintiera. Tienes razón, dijo con voz grave. Esto tiene que terminar. Hablaré con ella mañana. Pero no iba a esperar hasta mañana. Tenía un último movimiento que hacer y estaba lista para ejecutarlo. La sorpresa que había preparado para Carmen estaba lista, y sabía que sería un golpe que jamás olvidaría. A la mañana siguiente, Alejandro salió temprano para enfrentarse a su madre. Yo sabía que esa conversación no sería suficiente para detener a Carmen. Ella era experta en manipularlo, jugando con su sentimiento de culpa y el respeto que le tenía. Pero esta vez no me quedaría de brazos cruzados esperando a que se resolviera. Antes de que Alejandro llegara a casa de su madre, yo ya había puesto en marcha mi plan. Había convocado a un encuentro familiar en nuestra casa. Mi intención era desenmascararla frente a todos aquellos que habían sido testigos de sus manipulaciones, pero que siempre la habían defendido o ignorado sus actos. En cuanto Alejandro llegó a casa de Carmen, ella lo recibió con su característico tono dramático. ¿Cómo está mi nieto? Espero que todo esté bajo control después de esa decisión tan irresponsable de tu esposa, dijo con una sonrisa falsa, fingiendo preocupación. Eso es precisamente de lo que quiero hablar, mamá, respondió Alejandro, tratando de mantener la calma. ¿Hablar de qué?,
preguntó Carmen, levantando una ceja. Pero su tono cambió cuando notó que Alejandro llevaba una expresión que ella no había visto antes. Determinación. Mamá, sé lo que hiciste, me dijo él, enfrentándola directamente. Sé que intentaste cambiar la fecha del parto de Ana sin su consentimiento. Sé que has estado interfiriendo en nuestras vidas de maneras que ya no puedo tolerar. Carmen se quedó inmóvil por un momento, pero rápidamente se recuperó. Eso es absurdo, esa mujer te está llenando la cabeza de mentiras. Solo he tratado de protegerte, hijo, ¿por qué no puedes verlo? Porque no se trata de protegerme, mamá, replicó Alejandro elevando la voz. Se trata de control. Siempre ha sido sobre tu necesidad de controlarlo todo, incluso a mi familia. Pero esta vez te pasaste de la raya. La cara de Carmen se puso roja de ira. Esa ingrata está destruyendo nuestra relación. Te está separando de tu propia madre. Alejandro no respondió. Simplemente le informó que había convocado a la familia para una reunión en nuestra casa esa tarde. Carmen, evidentemente desconcertada, intentó convencerlo de cancelar. No necesitas ventilar nuestros asuntos personales frente a los demás, insistió. Es precisamente lo que necesito hacer, respondió él con firmeza. Cuando Alejandro regresó a casa, yo ya le había preparado todo. Había colocado un proyector en la sala y preparado los audios y mensajes que había recopilado como pruebas. Poco a poco llegaron los familiares, incluyendo los primos, tías y algunos amigos cercanos que conocían a Carmen de toda la vida. La última en llegar fue Carmen. Entró con una sonrisa calculada, fingiendo normalidad. Pero cuando vio la cantidad de personas presentes, su expresión cambió. ¿Qué es todo esto?, preguntó con una mezcla de confusión y enojo. Es hora de que todos sepan la verdad, dije tomando la palabra. Durante años he soportado tus manipulaciones y tus constantes ataques, pero esto llegó demasiado lejos. No solo intentaste sabotear mi embarazo, sino que también trataste de separarme de Alejandro. Y hoy todos aquí van a escuchar lo que realmente has hecho. Carmen soltó una risa nerviosa. Esto es ridículo. ¿De qué estás hablando? De esto respondí mientras encendía el proyector y reproducía el primer audio. En la grabación se escuchaba claramente a Carmen diciéndole a su amiga: ese bebé no necesita ni Ana. Yo seré quien lo cuide como es debido. Alejandro se dará cuenta de que su esposa no está hecha para esto. El silencio en la sala era ensordecedor. Algunos de los familiares intercambiaron miradas incómodas, mientras otros parecían genuinamente sorprendidos. Eso no prueba nada, intentó defenderse Carmen. Ese audio está sacado de contexto. Entonces escuchemos otro contexto, respondí, reproduciendo un segundo audio en el que Carmen le decía al doctor Pérez: mi nuera no tiene idea de lo que está haciendo. Le estoy facilitando las cosas al cambiar la fecha del parto. Alejandro estará de acuerdo cuando lo entienda. Los murmullos comenzaron a llenar la sala. Alejandro, sentado a mi lado, se llevó las manos a la cara claramente abrumado. Esto es vergonzoso, mamá, dijo finalmente, levantándose. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Carmen intentó cambiar de táctica, dirigiéndose a los demás. Todo esto es un malentendido. Solo quería lo mejor para mi hijo y mi nieto. Ana es demasiado sensible y está malinterpretando mis intenciones. ¿Malinterpretando?, pregunté, levantándome. Es malinterpretar cuando intentas tomar decisiones médicas por mí. Es malinterpretar cuando dices que no soy suficiente para tu hijo ni para mi bebé. Esto no es amor, Carmen, es abuso. La sala quedó en silencio nuevamente, hasta que una de las tías de Alejandro habló. Carmen, siempre hemos sabido que tienes un carácter fuerte, pero esto es demasiado. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Todo lo hice por mi familia, gritó Carmen, perdiendo finalmente el control. Alejandro es mi único hijo y no dejaré que esta mujer lo aleje de mí. Te estás alejando tú sola, mamá, dijo Alejandro, mirándola con una tristeza que me rompió el corazón. Esto tiene que terminar. A partir de ahora, mi prioridad es Ana y nuestro hijo. Si no puedes respetar eso, no tendrás un lugar en nuestras vidas. Carmen se quedó sin palabras, algo que jamás pensé que vería. Se levantó bruscamente y salió de la casa sin mirar atrás. Esa noche, después de que todos se fueron, Alejandro y yo nos abrazamos en silencio. Aunque la batalla con Carmen no había terminado del todo, sentí que por primera vez teníamos una oportunidad real de construir nuestra familia sin su constante interferencia. Sin embargo, en el fondo, sabía que Carmen no se rendiría tan fácilmente. Los días siguientes a la confrontación fueron tensos. Carmen no volvió a llamar ni a Alejandro ni a mí, pero eso no significaba que estuviera fuera de juego. Conociéndola sabía que estaría tramando algo y mi intuición no tardó en confirmarlo.
Una mañana mientras tomaba café en la sala, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo me quedé helada. Era una foto mía, tomada desde lejos, mientras salía de la clínica unos días antes. El mensaje decía: piensas que ganaste, pero esto apenas comienza. Mi primer instinto fue mostrarle la foto a Alejandro, pero me detuve. Quería protegerlo del estrés, especialmente porque sabía que él estaba luchando internamente con lo que había pasado con su madre. Decidí contarle más tarde, después de analizar mejor la situación. Ese día fui a visitar a Valeria para hablar con alguien en quien podía confiar. Ella, como siempre, no perdió tiempo en ofrecerme apoyo. Esto definitivamente es cosa de Carmen, dijo con seguridad. Ella está obsesionada con controlarte, pero tenemos que actuar con cuidado. Si la confrontamos sin pruebas concretas, intentará hacerse la víctima. Lo sé, no respondí suspirando, pero no puedo dejar que esto se salga de control. Tengo que proteger a mi bebé y a mi familia. ¿Has pensado en investigar más sobre Carmen?, preguntó Valeria cruzando los brazos. Quizás haya algo en su pasado que podamos usar para detenerla. Nadie se vuelve así de manipulador de la noche a la mañana. Tal vez hay secretos que podrían explicar por qué es así. La idea me pareció interesante. Sabía muy poco del pasado de Carmen, más allá de lo que Alejandro me había contado. Decidí buscar respuestas. Esa misma tarde me puse en contacto con una vieja amiga de Carmen, a quien había conocido en una reunión familiar meses atrás. Se llamaba Gloria y parecía ser una de las pocas personas que no estaba completamente bajo el hechizo de mi suegra. Gloria aceptó encontrarse conmigo en un café. Cuando llegué, ella ya estaba esperando, con una expresión seria en su rostro. ¿Está todo bien, Ana?, me preguntó preocupada. No del todo, admití. Quería preguntarte algo sobre Carmen. Sé que ustedes fueron amigas hace tiempo y necesito entender qué la llevó a ser como es ahora. Gloria se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si debía hablar o no. Finalmente dijo: Carmen siempre fue una mujer complicada, pero su verdadera transformación ocurrió después de que su esposo la dejó. ¿La dejó?, pregunté sorprendida. Sí, asintió Gloria. Alejandro nunca te lo mencionó porque era muy pequeño cuando sucedió, pero el padre de Carmen la abandonó por otra mujer cuando Alejandro tenía apenas 3 años. Fue un escándalo en su momento y Carmen quedó devastada. Desde entonces se prometió a sí misma que nunca perdería el control sobre nada en su vida, especialmente sobre Alejandro. Él se convirtió en su mundo entero. Mientras escuchaba a Gloria, muchas piezas comenzaron a encajar. La obsesión de Carmen por controlar todo, su incapacidad para aceptar mi presencia en la vida de Alejandro, incluso su necesidad de manipular nuestras decisiones. Todo parecía tener raíces en ese trauma. Entiendo por qué Carmen es como es, dije finalmente. Pero eso no justifica lo que me está haciendo. Necesito que detenga esta persecución antes de que arruine nuestras vidas. Gloria suspiró. Tienes razón. Carmen no cambiará, pero tal vez puedas usar esta información para enfrentarte a ella. Si ella sabe que conoces sus debilidades, podría retroceder. La conversación con Gloria me dejó mucho en qué pensar. Esa noche, mientras Alejandro dormía, revisé los mensajes en mi teléfono una vez más. Decidí investigar el número desde el cual me habían enviado la foto. No fue difícil rastrear el origen. Era un número registrado a nombre de una empresa de servicios de mensajería que Carmen utilizaba para sus negocios personales. El descubrimiento confirmó lo que ya sabía. Carmen estaba detrás de los mensajes y había llegado el momento de enfrentarse a ella una vez más, pero esta vez no estaría sola. 2 días después le pedí a Alejandro que me acompañara a casa de su madre. No le di muchos detalles, solo que era importante que los 3 tuviéramos una conversación cara a cara. Aunque él estaba visiblemente incómodo, aceptó venir conmigo. Cuando llegamos, Carmen nos recibió con su típica sonrisa falsa. «Qué sorpresa verlos aquí. Pensé que ya no quería saber nada de mí, Ana», dijo con un tono sarcástico. «Necesitamos hablar», dije ignorando su comentario. «Y prefiero que esta conversación sea honesta y directa». Carmen frunció el ceño, pero nos invitó a ir a entrar. Nos sentamos en la sala y antes de que ella pudiera iniciar con sus típicas defensas, saqué mi teléfono. «Carmen, sé que fuiste tú quien envió esto», dije mostrándole la foto y el mensaje amenazante. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos revelaron una chispa de sorpresa. «No sé de qué estás hablando», respondió cruzándose de brazos. «No mientas, mamá», intervino Alejandro con una voz firme que me sorprendió. «Hemos comprobado que el número está vinculado a uno de tus negocios. ¿Qué estás intentando lograr con esto?» Carmen rió, pero era una risa nerviosa. «¿En serio me están acusando de algo tan absurdo?
Solo intentaba advertirte, Alejandro. Esta mujer señaló hacia mí con desprecio. Te está alejando de tu familia. No quiero que termines como tu padre. La mención de su padre hizo que Alejandro se tensara. No sabía que papá te dejó. Nunca me contaste esa parte de la historia. Carmen pareció darse cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. Alejandro continuó. Siempre me hiciste creer que nuestro hogar era perfecto, pero ahora entiendo por qué eres como eres. No puedes dejar ir el pasado y estás tratando de compensarlo controlando todo lo que hago. Pero mamá, no soy un niño y tú no puedes decidir por mí ni por mi familia. Todo lo que hice fue por tu bien, gritó Carmen, perdiendo el control. Tú no entiendes lo que es amar a alguien y perderlo. Sí lo entiendo, respondí con calma. Pero amor no significa control. Y lo que tú haces no es amor, Carmen, es manipulación. Por primera vez, Carmen no tuvo respuesta inmediata. Su rostro mostró una mezcla de furia y vulnerabilidad. Aproveché ese momento para dar el golpe final. Esto se detiene aquí. Si vuelves a interferir en nuestra vida, si vuelves a amenazarnos, tomaremos medidas legales. No estoy dispuesta a soportar más abusos. Carmen intentó defenderse, pero Alejandro la interrumpió. Mamá, Ana tiene razón. Si no puedes respetarnos, entonces no tendrás un lugar en nuestras vidas. No habrá una próxima vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen finalmente se derrumbó en su silla, derrotada. Mientras salíamos de su casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aunque había ganado esta batalla, sabía que aún quedaba un largo camino por delante. Los días que siguieron a nuestra confrontación con Carmen fueron extrañamente tranquilos. Alejandro parecía más relajado, como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba cargando durante años. Pero yo sabía que Carmen no se rendiría tan fácilmente. Ella no era del tipo de persona que aceptaba una derrota sin luchar. Una mañana, mientras revisaba algunos correos electrónicos en mi teléfono, recibí un mensaje que me dejó atónita. Era del hospital. Decía que habían recibido una solicitud para cambiar nuevamente la fecha de mi parto. Al principio pensé que se trataba de un error, pero al llamar para confirmar, me informaron que la solicitud había sido presentada por alguien que afirmaba ser mi representante legal. No puede ser, susurré, sintiendo cómo la ira comenzaba a subir por mi cuerpo. Sabía perfectamente quién estaba detrás de esto. Carmen no solo estaba tratando de interferir una vez más, sino que lo estaba haciendo de una forma más descarada y peligrosa. Inmediatamente llamé a Alejandro para contarle lo sucedido. Él llegó a casa más rápido de lo habitual, con una mezcla de enojo y preocupación en su rostro. Esto tiene que terminar, dijo sin ocultar su frustración. Si ella está dispuesta a jugar con algo tan delicado como el nacimiento de nuestro hijo, entonces no nos queda otra opción. ¿Qué sugieres?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Tenemos que buscar ayuda legal, respondió con firmeza. No quiero llegar a esto, pero está claro que mi mamá no va a detenerse mientras piense que puede salirse con la suya. Esa tarde nos reunimos con un abogado especializado en casos de acoso y abuso familiar. Le expliqué todo lo que había sucedido, desde las constantes manipulaciones de Carmen hasta los intentos recientes de interferir en mis decisiones médicas. El abogado escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas. Esto es más común de lo que parece, dijo finalmente. Desafortunadamente, muchas personas creen que tienen derecho a controlar la vida de sus familiares, especialmente en contextos culturales donde la familia juega un papel central. Pero lo que está haciendo su suegra es ilegal. Podemos emitir una orden de restricción para protegerlos a usted y a su familia. Aunque la idea de tomar medidas legales contra Carmen me llenaba de ansiedad, sabía que no había otra alternativa. Estábamos lidiando con alguien que no respetaba límites, y esto era lo único que podía detenerla. Al día siguiente, Alejandro y yo fuimos al hospital para asegurarnos de que no hubiera más cambios en la fecha de mi parto. También presentamos una queja formal contra cualquier personal que pudiera haber facilitado las solicitudes de Carmen. Aunque no podía probar que ella había tenido cómplices dentro del hospital, estaba claro que alguien había permitido que su interferencia llegara tan lejos. Mientras estábamos en el hospital, recibí otra sorpresa inesperada. Una enfermera me entregó un sobre diciendo que había sido dejado en recepción para mí. Dentro del sobre había una carta escrita a mano y al leerla sentí que mi corazón se detenía. Ana, te has convertido en un problema que no puedo ignorar más. Tal vez pienses que tienes el control, pero no olvides que yo soy la verdadera familia de Alejandro. Tú solo eres una pasajera en su vida. Haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo, incluso si eso significa alejarte para siempre. Atentamente, Carmen.
Las palabras eran tan escalofriantes como claras. Carmen no solo estaba declarando la guerra, sino que también estaba dejando en evidencia hasta dónde estaba dispuesta a llegar. «Esto es suficiente», dije, mostrándole la carta a Luis Alejandro. «Ya no podemos esperar. Tenemos que actuar ahora». Alejandro, al leer la carta, se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando el hecho de que su propia madre pudiera escribir algo tan cruel. Y finalmente levantó la vista y dijo: «Tienes razón. Esto es demasiado. Vamos a proceder con la orden de restricción». Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones. Presentamos la orden de restricción contra Carmen, lo que significaba que no podía acercarse a nuestra casa ni a mí. Aunque Alejandro estaba devastado por la situación, sabía que era lo mejor para nuestra familia. Carmen, por supuesto, no se tomó bien la noticia. Intentó apelar la orden, alegando que todo era un malentendido y que yo estaba manipulando a Alejandro en su contra. Pero las pruebas que habíamos presentado, incluyendo los mensajes amenazantes y la carta, hablaban por sí solas. El día de la audiencia, Carmen apareció en el tribunal con su característico aire de superioridad. Pero a medida que el juez revisaba las pruebas y escuchaba nuestros testimonios, su confianza comenzó a desmoronarse. Cuando llegó su turno de hablar, intentó justificarse diciendo que solo estaba preocupada por el bienestar de su hijo y su nieto. «Esto no es preocupación, señora Carmen», dijo el juez con firmeza. «Esto es acoso y no se tolerará más». Al escuchar esas palabras sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aunque habíamos ganado, sabía que este no era el final de la historia. Carmen no era del tipo de persona que aceptaba una derrota fácilmente, y su rencor hacia mí solo se intensificaría con el tiempo. Los días siguientes fueron relativamente tranquilos. Sin embargo, mi intuición me decía que Carmen seguía planeando algo. Esa sospecha se confirmó cuando una amiga me llamó para advertirme que Carmen había estado esparciendo rumores sobre mí entre la familia. Según ella, yo era una manipuladora que estaba destruyendo la relación entre Alejandro y su madre. «Deja que hable todo lo que quiera», me dijo Valeria cuando le conté lo sucedido. «La gente eventualmente verá la verdad. Mientras tanto, concéntrate en tu bebé y en tu bienestar. No dejes que Carmen arruine este momento tan especial». Aunque intenté seguir su consejo, no podía evitar sentirme inquieta. Sabía que Carmen estaba herida y las personas heridas a menudo tomaban decisiones impulsivas, pero esta vez estaba preparada para cualquier cosa. La noche antes de mi fecha programada de parto, Alejandro y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, preparando las últimas cosas para el bebé. A pesar de todo lo que habíamos pasado, me sentía feliz de estar construyendo nuestra familia juntos. «Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que estoy contigo», me dijo Alejandro tomando mi mano. «Nuestra familia es lo más importante y no voy a dejar que nadie nos quite eso». Supe en ese momento que sin importar lo que Carmen intentara hacer, nosotros estaríamos bien. Juntos habíamos enfrentado sus manipulaciones, amenazas y mentiras, y habíamos salido más fuertes. Ahora lo único que importaba era el inicio de nuestra nueva vida con nuestro hijo. Sin embargo, mientras apagábamos las luces para irnos a dormir, no podía evitar sentir una extraña sensación de anticipación. Algo me decía que Carmen no se rendiría tan fácilmente, y que lo peor aún estaba por venir. La mañana de mi parto llegó con una mezcla de nervios y emoción. Alejandro y yo salimos temprano al hospital, asegurándonos de que todo estuviera en orden. El personal nos recibió con amabilidad y me trasladaron rápidamente a una habitación preparada para la cesárea. Mientras las enfermeras organizaban el equipo médico, Alejandro sostenía mi mano tratando de tranquilizarme. «Todo saldrá bien», me repetía una y otra vez, aunque su rostro no podía esconder por completo su preocupación. Lo entendía. Después de todo, la sombra de Carmen seguía rondando sobre nosotros. Había solicitado que el área del hospital reforzara la seguridad ese día, informándoles sobre la orden de restricción y las amenazas previas. El director del hospital me aseguró que Carmen no podría entrar bajo ninguna circunstancia. Pero, aun con esas medidas, no podía quitarme la sensación de que algo inesperado iba a suceder. Apenas habían pasado unas horas desde mi ingreso, cuando una enfermera entró en la habitación con una expresión seria. «Señora Ana, lo siento mucho, pero hay una persona en la recepción que insiste en verla. Dice que es su suegra». Sentí que la sangre se me helaba. Miré ante Alejandro, quien ya se estaba levantando de su silla. «Yo me encargo de esto», dijo con firmeza, pero puse mi mano sobre su brazo para detenerlo. «No», dije, inhalando profundamente. «Yo hablaré con ella. Es hora de terminar con esto de una vez por todas». La enfermera nos guió hacia una pequeña sala cercana a la recepción.
Allí estaba Carmen, de pie, con su característico aire de superioridad. Llevaba puesto un vestido elegante, como si fuera un evento social, y tenía una expresión de falsa preocupación en su rostro. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó Alejandro con evidente molestia. «Sabes que no puedes estar aquí». «Vine porque esto es importante», respondió Carmen, ignorando deliberadamente la tensión en la sala. «Sé que tienes una orden de restricción contra mí, pero soy tu madre, y tengo derecho a estar aquí en el nacimiento de mi nieto». «Ese derecho lo perdiste cuando decidiste acosarnos y amenazarnos», respondí con calma, aunque por dentro sentía una tormenta de emociones. Carmen me miró con odio, pero trató de mantener su compostura. «Alejandro, no puedes permitir que esta mujer te aleje de tu familia. Ella es la verdadera enemiga aquí. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti». «¿Por mí?». Alejandro alzó la voz, algo que raramente hacía. «Mamá, lo único que has hecho es tratar de controlar mi vida y sabotear mi felicidad. Ana y yo estamos formando una familia y tú no formas parte de ella si no puedes respetarnos». «No puedes hablarme así», exclamó Carmen, perdiendo finalmente el control. «Soy tu madre, lo sacrifiqué todo por ti y ahora me estás apartando por culpa de esta mujer». «Esto no es culpa de nadie más que tuya», dije, dando un paso adelante. «Tú fuiste quien eligió manipularnos, amenazarnos y cruzar límites una y otra vez. Nadie te está apartando. Tú sola lo hiciste». El rostro de Carmen se torció de ira. Durante un instante pensé que me golpearía, pero entonces algo cambió en su expresión. Se quedó en silencio, mirándonos a ambos, como si estuviera evaluando sus opciones. Finalmente dejó escapar una risa amarga. «Se arrepentirán de esto», dijo, señalándonos con un dedo tembloroso. «Ambos. No voy a olvidar lo que me han hecho. Disfruten su pequeño momento de felicidad porque no durará mucho». Con esas palabras, Carmen se dio la vuelta y salió del hospital, dejando tras de sí una atmósfera cargada de tensión. Alejandro me miró, visiblemente afectado. «Lo siento tanto, Ana», dijo, pasando una mano por su cabello. «No puedo creer que ella sea capaz de llegar tan lejos». «No es tu culpa», respondí tomando su mano. «Lo importante es que estamos juntos en esto, y ahora es momento de concentrarnos en nuestro bebé». Horas más tarde fui llevada al quirófano. La cesárea fue rápida y sin complicaciones. Cuando escuché el primer llanto de mi bebé, todas las preocupaciones y tensiones desaparecieron. Era un niño hermoso con los ojos grandes y llenos de vida. Alejandro estaba a mi lado, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «Es perfecto», susurró sosteniendo al bebé con cuidado. «Gracias, Ana, por todo». En ese momento sentí que había valido la pena soportar todo lo que habíamos pasado. Habíamos logrado superar cada obstáculo y ahora teníamos frente a nosotros una nueva oportunidad para empezar de cero. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y ajustes. Nuestra casa se llenó de risas, llantos de bebé y noches sin dormir. A pesar de la falta de sueño, nunca me había sentido tan feliz. Alejandro se estaba adaptando rápidamente a su nuevo rol de padre, y ver la conexión entre él y nuestro hijo me llenaba de orgullo. Sin embargo, como había temido, Carmen no tardó en volver a aparecer. Comenzó a enviar mensajes a Alejandro, suplicándole que la dejara ver al bebé. Incluso intentó contactar a algunos de nuestros amigos para que intercedieran por ella. Pero esta vez estábamos preparados. Cada mensaje, cada llamada, cada intento de manipulación fue documentado y reportado a nuestro abogado. Carmen pronto se dio cuenta de que sus tácticas ya no funcionaban. Aunque no dejó de intentarlo, sus esfuerzos comenzaron a disminuir con el tiempo. Y un mes después, mientras miraba a mi hijo dormir en su cuna, sentí una profunda sensación de paz. Habíamos pasado por tanto, pero al final habíamos salido más fuertes. Carmen seguía siendo una presencia distante, como una sombra que acechaba en el fondo, pero ya no tenía poder sobre nosotros. Sabía que la vida no sería perfecta y que probablemente habría más desafíos en el futuro. Pero también sabía que, mientras Alejandro y yo estuviéramos unidos, podríamos enfrentar cualquier cosa. Miré a mi hijo y sonreí. Él era la prueba de que incluso en medio de las tormentas más oscuras, siempre había espacio para la esperanza y el amor. Carmen podría seguir aferrada a su rencor, pero nosotros habíamos elegido algo mejor: la libertad, la felicidad y la promesa de un nuevo comienzo.